Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Zaira Sánchez, él es Fernando y él es Javier. Así que Gracias. es un gusto que nos haya recibido, que estamos acá para conocer un poco más. Estamos acá con Alejandro Almazán, quien es director general de Ponete. Queremos, para empezar un poco con esta entrevista, esta charla, queremos saber un poco de dónde vienes y cuál ha sido parte de tu trayectoria para llegar hasta donde estás actualmente. Claro que sí. Yo soy financiero de formación, estudié en el TEC de Monterrey, finanzas, y como casi todo financiero, yo quería trabajar en un banco y tener unas pantallas de Bloomberg frente a mí, estar en la mesa. Y entonces, antes de terminar de trabajar, antes de estudiar, me metí a trabajar a Banamex, a la banca corporativa de inversión, y estuve ahí unos años. De ahí me moví a un tema, aún en el sector financiero, un private equity. Estuve ahí también algunos años, antes de irme a estudiar la maestría fuera de México. Hubo una persona que me hizo un poco entender que hay como dos perspectivas que uno puede seguir en torno al desarrollo profesional. Uno es crecer en una industria, y entonces te especializas en un nicho técnico y de conocimiento, y otra perspectiva sobre cómo desarrollar tu desarrollo profesional es bajo la perspectiva de habilidades, que no forzosamente es anclado a una industria, sino más bien anclado a experiencias. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre la vida en general, y sentí que yo me identificaba mucho más con una perspectiva que estuviera más desarrollada al tema de habilidades. Y entonces eso fue al principio un poco de cuando yo empecé a trabajar. Y lo que a mí me interesó fue desarrollar en el sector financiero esta habilidad analítica, estar metido con números, generando modelos, programando en Visual Basic y metiéndote así como a mucho detalle, a entender, digamos, el entorno en una perspectiva numérica. A mí lo que me pasaba en aquel entonces es que yo soñaba con hojas de Excel, ¿no? De repente en la noche me despertaba con hojas de Excel, ¿no? Entonces, y mi idea después de eso era de alguna u otra manera desarrollar una parte que tenía que ver con el manejo de gente. Pero estando en el sector financiero, en vez de irme y buscar un MBA, siento que tenía un aspecto social que me hubiera gustado explotar. Y entonces me fui a estudiar a Inglaterra, a la London School of Economics, una maestría en temas de desarrollo económico. Y estando allá, decidí aplicar a ONGs. Y por azares del destino, terminé trabajando para el gobierno mexicano. Y mi trabajo en Londres, me quedé trabajando allá por ahí 4 años, era atraer inversión extranjera directa a México. Y entonces esta idea original que yo tenía de desarrollar la parte de management, resulta que me jaló más bien a desarrollar una parte de ventas, que también es uno de los pilares de cualquier alto ejecutivo. A medida en que uno va avanzando en la jerarquía, el rol comienza a ser mucho más un rol de ventas, ¿no? Más cargado hacia la parte de negocios. Y otra perspectiva que en algún momento quise desarrollar, en la mente, digamos, me parecía importante desarrollar, ya les dije, la parte analítica, la parte de management, la parte de ventas, pero también hay una parte estratégica y de negociación que me parece como muy importante. Entonces, lo que me permite este nuevo rol en Londres era vender. Y entonces pues, estaba como un vendedor de enciclopedias, yendo a hablar con empresarios británicos. Me tocaba supervisar lo que sucedía en Portugal, en Reino Unido y en Irlanda. Entonces me tocaba viajar un poco y estar abriendo las puertas de México en sectores estratégicos, dar conferencias, era diplomático, entonces pues te toca tener y entender un poquito las relaciones gubernamentales de alto nivel, y en ese andar me jalan al equipo. Hay una organización que se llama ProMéxico, ahí es donde yo trabajaba, ¿no? Es la cara de promoción del país. Entonces me jalan a oficinas centrales y afortunadamente me ponen como brazo derecho del director general, una persona muy senior en términos de la experiencia que él tenía. Y entonces me toca a mí aprender de él
la parte, muy completo, al ser una persona muy completa, pero me toca mucho aprender la parte de negociación, la parte de estrategia y la parte de management. Era una organización que tenía, no sé, 600 empleados, y entonces a mí me tocaba estar con él en el avión, viajaba mucho, teníamos 37 oficinas en todo el mundo, él iba y las visitaba, yo siempre iba a bajar con él. Entonces me la vivía en un avión y me la vivía organizando algunos temas estratégicos para el país, lidiando con presidencia, lidiando con la Secretaría de Economía, lidiando con Cancillería y digamos, ayudando a administrar una organización gubernamental con una vocación muy, muy linda. Entonces ahí me permitió estar cerca y estar en reuniones, muchas tensas, muchas muy estratégicas, muchas muy ambiciosas, estar cerca, digamos, un poquito de entender cómo se toman las decisiones a niveles altos y desarrollar, más que desarrollar, aprender un poquito de esta parte de estrategia. ¿Qué era lo último que te faltaba dentro de tus objetivos? Sí, pero nunca había hecho la parte de management, ¿no? Ah, sí. Y entonces termina el ciclo del panismo en el gobierno. Como yo era el segundo a bordo de la organización, no sé si decir el segundo a bordo, pero yo era el brazo derecho de él. Sí. La primera persona que corren de toda la organización fue a mí, ¿no? Porque era un tema político. Al final del día llega una persona nueva y se trae su equipo, y de las personas más cercanas pues era el puesto que yo tenía, ¿no? Entonces salgo de ahí. Quien era mi jefe en Londres por un tiempo es patrono fundador de Únete, ¿no? Y en Únete estaba pasando por un periodo muy particular en donde querían darle un vuelco a la organización en términos estratégicos. Habían tenido directores generales grandes, ¿no? En términos de edad, y necesitaban inyectarle vitalidad a la organización. Entonces él me invita a participar al concurso, digamos, estaban buscando director general, y yo entro, me enamoro de la causa, hice un buen clic con el patronato, era una cara mucho más joven, vengo con un background de negocio. Esta es una organización sin fines de lucro, pero también sin ánimos de quiebra, ¿no? Y al final del día lo que somos es que somos una empresa en donde no existen dividendos, y las utilidades se quedan en la organización y tenemos una causa social, pero al final del día tiene una misma lógica de empresa, y tienes que ver temas de ingresos, y tienes que ver temas de estados financieros, y temas operativos, y de mercadotecnia, y de estrategia, y de recursos humanos, y entonces es una empresa, ¿no? Entonces, estando aquí,